Ey, sí. Ey, ey. El proyecto Warden Cliff Tower.
En marzo de 1901, tras varios intentos, Nikola Tesla habla con J. P. Morgan y este se convertiría en el principal inversor del proyecto Wardenclyffe Tower, que consistiría en la construcción de una torre antena de telecomunicaciones inalámbricas diseñada para la telefonía comercial transatlántica. Tesla creía firmemente en que facilitarían las comunicaciones terrestres y con otros mundos. La torre recibe su nombre en honor a James S. Warden, un banquero y abogado que había comprado terrenos en Long Island a unos 100 kilómetros de Manhattan, donde levantó una comunidad conocida como Wardenclyffe-on-Sound. Warden creía que con la implementación del sistema mundial de Nikola Tesla se desarrollaría una ciudad de la radio en la zona y ofreció a Tesla 200 acres de terreno junto a una línea de ferrocarril para que construyera su torre de telecomunicaciones y un laboratorio. En diciembre de 1901, y debido a problemas financieros y porque Marconi logró hacer transmisiones de radio en un menor periodo de tiempo, hizo que el principal inversor, J. P. Morgan, perdiera interés en el proyecto. Las instalaciones jamás llegaron a ser completamente operativas, pero Tesla consiguió ponerlas en marcha en varias ocasiones con un rotundo éxito, pero en 2 de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Hoy en día permanece como un lugar de culto y existe una recaudación de fondos para construir el Museo Tesla. Nikola Tesla, excéntrico, misántropo, visionario y místico, vivió obsesionado por sus visiones mezclándolas con ciencia e ingeniería. El 7 de enero de 1943, Tesla fallecía solo en la suite 3327 del New Yorker. En la actualidad, es posible hospedarse y visitar la habitación, que a pesar de haber sido restaurada, dicen, mantiene una aura especial. El proyecto Wardenclyffe Tower. Muy buen ditarno y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a el proyecto Wardenclyffe Tower. Hemos vuelto, ya estamos aquí preparados. Veis a Dudu en imagen ya, que lo tenemos aquí preparado. Dudu, ¿qué tal? Pues bien, esperando a que empezara el programa. Pues bien en general. Bien en general, Bien sí. en general. No nos podemos quejar. Está bien, hombre. Estar bien siempre, quieras o no, oye, es un qué. Volvemos con un tema basiquísimo del misterio, el espiritismo. No hay, quizá dentro de lo que son las teorías del misterio y de los seres paranormales y de los espectros y de todo esto, sería la base, sería lo principal, ¿no, Dudu? Hombre, yo diría que sí. Además, todos hemos escuchado, hemos visto en alguna ocasión e incluso hay muchas personas que lógicamente este tema les atrae al mismo tiempo que le genera cierto temor, pánico en algunos casos, pero aún así se siguen atrayendo. Yo concretamente, como ya te he comentado en varias ocasiones, tengo una familia un poquito especial, una familia bastante sensitiva, y mi hermana, por ejemplo, pues ha estado en varias sesiones de espiritismo y bueno, ya irá saliendo cosas a lo largo del programa. Hablaremos en un ratito de esas cosas. Primero habría que definir conceptos. Sí. En el imaginario popular, o podríamos decir en el imaginario atávico en general, cualquier persona, cuando se le menciona el misterio o el terror incluso, y se habla de espíritus, por ejemplo, o de presencias, todos tenemos esa imagen, ¿no? De esa mesa, esa foto en blanco y negro con esa mesa y esas personas con un vaso, con las manos,
y ese medium que contacta con alguien. Allá en 1800 fue cuando el famosísimo Allan Kardec establece un poco los cánones y los criterios del espiritismo. Hay quien considera a Allan Kardec un farsante, hay quien considera a Allan Kardec el padre de del espiritismo, como religión incluso. Él era profesor, era filósofo, si no me equivoco ahora mismo. Bueno, Francés. de hecho te diré que no solo era profesor, era filósofo, era escritor, pero aparte de todo esto, este buen hombre también era traductor de grandes clásicos franceses, pero era un políglota, dominaba el latín, el griego, el alemán, el inglés, el holandés. Además fundó varias escuelas, era profesor de química, de física, anatomía, astronomía, y además escribió varios libros didácticos, aparte de su gran clásico que fue el Libro de los Espíritus. Luego también tenemos otros personajes como Blavatsky y compañía que rodearon ese mundo curioso del espíritu, del espiritismo. Sin entrar en valoraciones personales, que cada uno tiene la suya. El mundo del espiritismo está rodeado de mucha pátina de espectáculo y de show. Y eso quizá hace pues que cualquier cosa que quieras englobar dentro de la ciencia pues pierda cierto sentido, y que de hecho al final sea un poco como una parodia de sí mismo. Pero bueno, no deja de tener miles de seguidores en todo el mundo que practican sus diferentes versiones o sus diferentes modos, como puedan ser pues la Ouija, como pueda ser la vasografía, que no deja de ser una variación de la Ouija, es el mismo sistema, rueda de letras y números, sino y un vaso, es decir, es lo mismo que la Ouija, que es un sistema de contacto. Pero de todas maneras, esto que estamos haciendo ahora es un poco un ejercicio estándar de estos que hacemos en el proyecto Wardenclyffe, de verlo de diferentes ángulos. Aún así tenemos hoy una persona, un especialista que se dedica a ello, que lo vamos a presentar en unos minutillos, lo vamos a tener aquí en directo, y confiemos en que nos desvele pues las artes, el funcionamiento y su visión desde el punto de vista espiritista. Luego cada uno es libre de creer o no creer, o de interpretar lo que dice una persona u otra, o lo que cree. Nosotros estamos aquí simplemente para abrir un poco un camino, una luz, y cada uno luego decide si lo que escucha le convence, no le convence, le parece bien o no. Antes comentabas que había muchos seguidores, y yo creo que el seguidor más famoso de todo del espiritismo en general fue un tal Sir Arthur Conan Doyle. No sé si sabes quién es, me supongo que sí, lógicamente. Todo el mundo conoce al padre de Sherlock Holmes, y él fue uno de los que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, más apoyó precisamente el arte del espiritismo. Con lo cual, si Sir Arthur Conan Doyle era seguidor y lo llevó a todos, por todos lados, imagínate en el siglo XXI, pues hay grandes famosos, que luego te contaré, grandes famosos que tienen una sesión prácticamente por semana. Con eso te lo digo todo. Sí, además el mundo del espiritismo siempre ha tentado a gente muy conocida, a famosos, a gente relevante, y gente que ha formado parte activa de ese circuito, desde Arthur Conan Doyle, por ejemplo, y uno de los más conocidos, quizá o más renombrados dentro del mundo del espiritismo y dentro del mundo del misterio es, lo diré cantando, Houdini. Sí, también, lógicamente. Houdini llegó incluso a prometer a su esposa que él iba a demostrar, porque ya sabéis que Houdini tenía esa parte científica
que tanto nos apasiona a algunos. Ya tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, que vamos a presentar a nuestro invitado en 0,1 segundos. Le damos la bienvenida. Bienvenido, en un segundo lo presentamos. Bienvenido. Houdini, como os decía, le llegó a prometer a su esposa. Él era más que un mago y un escapista, era un científico, porque le gustaba comprobar cosas, y le prometió que se pondría en contacto con ella si había un más allá. Eso ya hablaremos si este día de hoy vamos a hablar quizá del tema o no, ya veremos. Así que, Dudu, haz los honores del invitado de hoy, por favor. Pues hoy tenemos un invitado, en este caso, como decías tú antes, lo diré cantando. Tenemos un invitado que además se dedica precisamente a esto. Él se llama Antonio Lledó y es de la Asociación Espiritista Villena. Es así, ¿verdad, Antonio? Bueno, exactamente el nombre no es ese, pero sí, efectivamente, se puede entender así. Vamos a empezar bien, Antonio. ¿Cuál es el nombre correcto? Bueno, el nombre de la asociación en estos momentos, en esta segunda etapa, porque es una asociación que tiene más de 40 años de existencia y empezó con otro nombre antes de la dictadura, no podía el espiritismo ser nombrado en ninguna asociación y entonces empezó como Asociación Parapsicológica y ahora es la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena. Ajá, perfecto. Bueno, ya comentaremos luego, si te parece o te apetece, la dictadura en España. Aquellos que sois de fuera ya sabéis que aquí tuvimos un personaje que se dedicó pues a perseguir cualquier cosa que él pensase que no le gustara o que le pudiera parecer sospechosa. Y muchas veces no se habla de que en el mundo ocultista y del espiritismo se persiguió y se acosó bastante a nivel político y policial. Luego también es cierto que dentro de las élites de la dictadura, como en todos los regímenes, había gente que practicaba artes o mancias, o sea que eso ya es otra historia. Si te parece, luego lo comentamos, Antonio. Muy bien. Cuéntanos un poco exactamente, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo nace la asociación? ¿Por qué asociación espiritista? ¿De dónde bebéis? ¿Tenéis hace unos segundos hablábamos de Alan Kardec, que es conocido como casi el padre de la sistematología espiritista? ¿Vosotros más o menos dónde estáis englobados? Haznos un poco también un aperitivo sobre todo de quién sois, qué hacéis, cómo lo hacéis, de dónde venís, etcétera. Pues mira, es muy sencillo. Nosotros con 16, 17 años, en una población pequeña, encontramos una posibilidad de dar rienda suelta a determinadas inquietudes de tipo espiritual, no necesariamente espiritistas, sino una miscelánea de una serie de inquietudes. Había personas jóvenes que tenían interés por el tema ovni, otras personas que tenían interés por temas ocultistas, otras personas que tenían interés por el espiritismo, otras personas que tenían interés por determinadas cosas, ¿no? Y con 16, 17 años encontramos a una serie de personas que habían vivido la época de la dictadura y habían formado un núcleo espírita, un núcleo espiritista de pocas personas. Venían desde antes de la guerra, tenían una tradición de un familiar anterior que era espiritista y tuvo que emigrar a Argentina precisamente a finales del siglo XIX. Entonces estos familiares heredaron los libros y estas personas en plena dictadura se reunían de forma oculta para seguir hablando, leyendo esos libros que estaban, no olvidemos que estaban prohibidos, estaban perseguidos y la policía, todas aquellas personas que tenían cualquier tipo de literatura espírita, la perseguían. Entonces estas personas nos dieron a nosotros la información que entonces no teníamos. Entonces no existía internet, entonces no existía bibliografía, entonces no existía nada. Estamos hablando del año 1977, hace ya más de 40 años, o aproximadamente 40 años. Estas personas jóvenes con inquietudes, entramos en contacto con estas personas y nos facilitaron algunos libros de la doctrina espírita. Y entonces empezamos a entender muchas cosas que eran concomitantes y que tenían relación con las inquietudes que cada uno tenía. Por ejemplo, aquellas personas que estaban en aquellos momentos en la efervescencia del movimiento Rama, no sé si habéis oído hablar del movimiento Rama, Sí. movimiento de los ovnis, y que
éramos jóvenes, teníamos 17, 18 años, pues resulta que en el espiritismo, una de las bases del espiritismo es la pluralidad de mundos habitados. Y eso cuadraba perfectamente o de alguna manera con el tema ovni, con el tema extraterrestre de que pudieran venir y tal. Habían otras personas que buscaban, estoy poniendo anécdotas para que podamos entender un poquito el fenómeno. Ya nos Había gustaría. otras personas que buscaban, por ejemplo, el tema de respuestas a los interrogantes que la religión al uso facilitaba y que no, lógicamente, no satisfacía. Y esas personas encontraron en la filosofía espírita, sobre todo uno de los principios básicos de la filosofía espírita, como fue, o como es, mejor dicho, la reencarnación, encontraron dentro del concepto de la reencarnación muchas respuestas que la iglesia o la formación religiosa que habían tenido no les daba. Otras personas que estaban apasionadas por las ciencias ocultas, por los fenómenos paranormales, y lógicamente el espiritismo es la ciencia que estudia con mayor profusión la mediunidad, que no es ni más ni menos que la posibilidad del contacto con el más allá. Y ahí encontraron también esa fuente de respuestas que nadie les ofrecía y que nadie les daba. Y así podríamos seguir citando características, peculiaridades de aquel grupo de gente joven que dio inicio en el año 1978, 1977-78 a la Asociación Parapsicológica Avellanense, porque todavía no se podían legalizar instituciones con el nombre espírita. Todo eso tuvo un desarrollo, evidentemente, a través de las obras de Kardec y a través de otras obras. Nosotros dábamos conferencias públicas 3 veces por semana, abiertas al público, gratuitas, y ahí iba la gente que quería. Imaginar, por ejemplo, en un grupo radicado en una ciudad de 35.000 habitantes como es Villena, el hecho de que gente joven de 17, 20, 30, 25 años, pues fueran en torno a del orden de 80, 90, 100 jóvenes con ese tipo de inquietudes. Lógicamente generó un revuelo social que evidentemente en aquellos momentos todavía saliendo del tardofranquismo causó una cierta estupefacción. No solamente llamó la atención de la Iglesia, sino también llamó la atención de las autoridades, que todavía eran autoridades muy vinculadas a la dictadura. Y efectivamente, yo recuerdo perfectamente cómo en una de las conferencias que estábamos dando, lo comento como anécdota, para que veáis un poco el contexto histórico donde comenzó el grupo de Villena. Yo recuerdo perfectamente, estaba precisamente yo hablando sobre la reencarnación y de repente entró un señor y se sentó al fondo de la sala, habíamos allí unas 60 personas, y estábamos explicando pues, acerca de un libro sobre la reencarnación. Y cuando terminó la charla, se acercó y se presentó. Mire, soy el comisario de la policía, soy, mejor dicho, el jefe del comandante puesto de la Guardia Civil, para ser más exacto, y estoy aquí porque los padres de algunos jóvenes que aquí están reunidos han manifestado una inquietud y quieren que sepan qué es lo que se hace aquí. Y entonces le dimos la explicación, él había escuchado la charla previamente y las respuestas de él fueron muy claras. Mire, mientras yo siga siendo aquí el jefe y comandante del puesto, conmigo no van a tener ustedes ningún problema. Y si son tan amables, si me pueden facilitar bibliografía sobre el tema de la reencarnación, les estaría muy agradecido. ¿Eh? Esa fue la respuesta de aquel policía, de aquel guardia civil, que era el comandante del puesto, que llegó allí de incógnito y bueno, los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Bueno, así empezó la asociación, editamos una revista durante 20 años que se tiraban casi 4.000 ejemplares y llegaba a 39 países, la hacíamos todos nosotros manualmente, en aquellos momentos no existía internet, no existía nada, lo hacíamos con una multicopista, la imprimíamos, la recortábamos, la editábamos y la enviábamos. Y luego seguíamos dando conferencias públicas y otra serie de actividades que fuimos poco a poco produciendo. Imagina, por ejemplo, que, y perdonad que os tutee, imaginar, por ejemplo, que con nosotros con 17, 18 años y la trayectoria que llevamos, pues muchísima gente pasó por nuestra asociación, muchísimo, porque teníamos también el apoyo de estas personas mayores que fueron las que nos introdujeron en este mundo y nos dieron la bibliografía para poder estudiar y para poder aprender. Estas personas mayores tuvieron la suficiente dignidad y la suficiente capacidad de darnos libertad de acción.
En ningún momento tuvieron ningún tipo de imposición sobre aquello que nosotros queríamos o no queríamos hacer, debíamos o no debíamos estudiar, y efectivamente así fue. Y así fue como se desarrolló la historia del grupo de Villena. Pronto nos invitaron a congresos, estuvimos participando desde muy temprano, desde el año casi 80, en congresos nacionales, congresos internacionales, y así sucesivamente. Entonces, la Asociación de Villena ha tenido un recorrido ya de 40 años en esta última etapa, pero anteriormente es mucho más antigua en relación con estas personas que fueron el sustrato, el origen de esa asociación. Perfecto. Hemos hecho un poco una breve historia y síntesis muy interesante sobre la asociación. Para aquellos seguidores de fuera de la península, Villena es un maravilloso pueblo de Alicante, del interior de Alicante. Una zona curiosa, a mí una zona de estas interesantes para todos los que os gusta el misterio y estas cosas. Es una muy buena zona para, si alguna vez os queréis adentrar por allí, saber que por allí vais a tener muchas curiosidades que os van a interesar, y también tendréis, lógicamente, la asociación. Has comentado el tema de Rama y de los contactados. Es curioso que el espiritismo al final se convierte en un movimiento más allá del 1800 y de los inicios de las teorías diferentes y de los sistemas. Acaba siendo un movimiento transversal que va filtrándose en diferentes rangos. Por ejemplo, con el tema extraterrestre, con el contacto extraterrestre, que se utiliza también para contactar con supuestos extraterrestres, con supuestas civilizaciones. Por ejemplo, en otros tipos de religiones que no tenían nada que ver con el espiritismo, como pueda ser, por ejemplo, la santería, como puedan ser otras, que al final acaba siendo un movimiento como muy transversal y acaba filtrándose en todos los diferentes tipos Bueno, de a mí espectro, me ¿verdad? gustaría, si me permites, Sí. me gustaría hacer una pequeña aclaración. Ujú. Eh, yo no sé, ignoro si las personas que están escuchando el programa saben distinguir lo que es espiritismo en cuanto a lo que supone esa filosofía, que es una filosofía espiritualista, como otras muchas, con con una base científica y un código ético-moral que se Ujú. desprende de esa filosofía, Y de considerada lo que religión incluso, ¿verdad? ¿eh? En algunos sitios está considerada como una religión incluso. Pero no es una No es religión. una religión, Esa pero que es una está distorsión, esa correcto, es una distorsión del espiritismo que codificó Allan Kardec. Si tú correcto. lees Allan Kardec, verás que se cansa de repetir que el espiritismo no es una religión por una razón muy sencilla. Porque él dice, el espiritismo es una religión porque no tiene cultos, Ujú, no tiene sacerdotes, no tiene jerarquías, no tiene ritos. ujú, Entonces, eso no es una religión al uso. El espiritismo es una filosofía con correcto. una ciencia específica que estudia, que es a lo que yo iba a continuación, estudia el fenómeno de la mediunidad, que es lo que permite lo que tú estabas comentando, Ujú, esa función transversal con otras situaciones, porque la mediunidad no es propiedad del espiritismo. La mediunidad es una facultad natural que tenemos muchísimas personas, y tú puedes ser musulmán, puedes ser budista, puedes ser santero, puedes ser y tener una mediunidad, tener una facultad. No por eso quiere decir que seas espiritista. Entonces, ujú, la diferenciación que yo quería hacer es precisamente esa, que el espiritismo no tiene nada que ver con la mediunidad, y la mediunidad no tiene nada que ver con el espiritismo, salvo el hecho de que el espiritismo estudia la mediunidad, pero no es mediunidad. Yo ujú. conozco muchos espiritistas que no son medium y que no están en el espiritismo por la mediunidad, están por su filosofía, están por la ciencia que produce, porque es una ciencia de experimentación y observación en base a los fenómenos que articulan la relación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y lógicamente eso hay que dejarlo bien claro. El espiritismo no es religión, el espiritismo no es mediunidad, el espiritismo no es santería, el espiritismo no es una mancia. Y en palabras textuales de Allan Kardec, la definición está muy clara. Él habla de que el espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Y dice más, como ciencia práctica, consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus, y como doctrina filosófica comprende las consecuencias ético-morales que se desprenden de semejantes relaciones. Y al final termina diciendo una definición bastante clara. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal.
Eso es el espiritismo de Kardec y, lógicamente, las personas que no han tenido el tomarse tiempo para estudiar lo que es el espiritismo se confunde porque también ha tenido mucha confusión, mucha mala prensa, muy interesada por determinadas corrientes, tanto ideológicas, religiosas y políticas, porque el espiritismo fue un movimiento de libertad de pensamiento, de libertad de expresión en unos tiempos muy difíciles, muy complejos en España. No estoy hablando de la dictadura de Franco, estoy hablando anteriormente, con anterioridad. Es que se Y hace. evidentemente eso, digámoslo así, contravino en una especie de contrapoder, visto así por otras ideologías que lógicamente necesitaban desterrar, denigrar y lógicamente dar una imagen de lo que no es. Hay que distinguir entre lo que es espiritismo y lo que no es espiritismo. Por eso, perdonadme que haya hecho esta pequeña matización y luego sobre el tema, si queréis, podemos seguir hablando de este tema o de otro, de lo que vosotros queráis. No, no, y además es precisamente uno de los objetivos de este programa siempre, y siempre ha sido y será, el ilustrar, informar, que la gente conozca, que conozca diferentes tipos, desde mancias a cosas de misterio, incluso religión, y que cada uno luego tome las decisiones que tome, pero con la información adecuada. Ese es el objetivo que tenemos aquí. De hecho, yo actúo muchas veces como abogado del diablo, un poco intentando, pues eso, trasladar la duda que tiene la gente. Normalmente, claro, dado el hecho de que el espiritismo no deja de ser una filosofía misteriosa, entre comillas, o digamos misteriosa para el vulgo en general, porque lo ves como algo, vivimos en una sociedad marcada y estigmatizada por un estigma judeocristiano, donde se han apartado de esa faceta, pues todo el tramo de espíritus y cosas, y se han relacionado todos con el demonio, porque es lo más sencillo, aquello que no entiendo lo encajono, que es una manera muy sencilla, y no solamente le ha pasado a la religión católica, le ha pasado, por ejemplo, a la religión árabe y a otras religiones que acaban, son sistemas políticos de control y es una manera también pues de solucionarlo. Entonces la gente normalmente cuando piensa en el espiritismo lo suele asociar siempre a cosas más mundanas o que han visto o que han relacionado. Por eso al final se aleja un poco la teoría de que está muy bien que lo hagáis porque es la manera que la gente conozca que el espiritismo en base es otra cosa. No es una mesa con una medium o con un montón de gente con la vasografía o de otra manera, sino que es precisamente es la manera de investigar por qué no, cómo funciona y que existe todo detrás una filosofía creada en este caso, vosotros que sois seguidores de la rama de Allan Kardec, pues Allan Kardec ya de por sí él era filósofo, entonces lógicamente su visión es eso, filosófica, y es una manera pues de entenderlo. Pero es muy difícil desligarlo para Déjame que te alguien, haga un una segundo, simple es matización muy con difícil respecto a lo que desde decías. fuera separarlo. Para alguien que no lo conoce es muy difícil separarlo porque no lo entiende, ni siquiera tiene esa información. Simplemente decir una cosa, y es que también con respecto a todo esto, el cine y Hollywood ha hecho mucho daño a lo que es en sí el espiritismo, puesto que lo ha utilizado a su favor, lógicamente, para crear películas de terror en su gran mayoría. Cosa que, como estamos comentando, no tiene absolutamente nada que ver con lo que es en sí el espiritismo. Simplemente era esa pequeña matización porque también es cierto de que Hollywood ha hecho mucho daño a lo que es en sí dicho espiritismo. Bueno, es absolutamente cierto, pero también convendrás conmigo, Antonio, que desde 1800 hasta la década de los 60 o 50 hubo también muchísimo espectáculo, muchísimo show que se dedicaba pues eso a engañar a la gente, gente que se dedicaba a hacer pues trucos de magia muy elaborados, algunos, otros muy zafios, y que confundían a la gente que realmente quería esa información y quería buscar algo más y saber exactamente qué era el espiritismo, ¿no? ¿Verdad? Así es, así es. Tanto es así que el propio Allan Kardec, que aparte de filósofo era un grandísimo pedagogo,
miembro ilustre de la Academia de las Ciencias de Francia, políglota, hablaba más de 6 idiomas, era médico, había estudiado medicina, era también, como digo, había estudiado con Pestalozzi, fue el director del Instituto Pedagógico de París, una eminencia en la ciencia. Él decía una frase muy sencilla: cuando él empezó a observar esos fenómenos de las mesas que hablaban, que hacían tipología, que tal, todo este tipo de cosas, cuando un amigo suyo le presentó todo esto, porque él era una mente muy racional y muy científica, él contestó de la siguiente manera: cuando yo vea que una mesa tiene un cerebro para pensar y nervios para sentir, entonces creeré lo que me estás diciendo. O sea que en la postura de el profesor Rivail, Hipólito León de Niza-Rivail, que era el nombre de Allan Kardec, era una postura completa y absolutamente científica, total y absolutamente escéptica. Pero la prueba evidente de la investigación que él realizó vino por el hecho de que él pudo comprobar que a través de determinadas manifestaciones de determinados medios habían unas respuestas inteligentes a unas preguntas inteligentes. Y cuando tú obtienes de una respuesta inteligente a una pregunta inteligente, tienes que pensar siempre que lo que está ocurriendo allí no es un fenómeno casual, sino que es un fenómeno que obedece a algo. Y esa fue la investigación que él realizó. Sin creer absolutamente en nada, empezar a ponerse en contacto con cientos y miles de mediums que entre ellos no se conocían entre sí, y les formulaba las mismas preguntas. Medium de todo el mundo, no solamente franceses, medium americanos, españoles, italianos, y él formulaba las preguntas y recibía las respuestas. Medium que no se conocían entre sí. Y entonces él codificó, coordinó precisamente el primero de los libros, que es el Libro de los Espíritus, 1857, el 18 de abril lo presentó en el centro de París ante la creminata de toda Francia, y fue un evento espectacular. La persona que quiera saber de espiritismo tiene que leer ese libro. Ese libro, digámoslo así, tiene la misma técnica socrática, la misma técnica de la mayéutica de Sócrates. Está formulado en cuestión de preguntas y respuestas. No es un libro para leer como una cabecera, no, es un manual donde aclara una serie de principios filosóficos que estaban o habían estado oscuros hasta esa fecha, y que él codificó, coordinó en base a todas las respuestas que esos medios les daban en distintas partes. Medios de reconocida y probada fiabilidad, porque él también conoció muchísimos medios que, como muy bien dice, aprovechaban las circunstancias, otros que no eran ni siquiera medium, que como con el tema de que en aquellos momentos todo el tema de las mesas parlantes y de los fenómenos de magia estaba tan en boga por parte de las clases altas de Europa, entonces había gente que se aprovechaba de eso, hacía fraudes, hacía mistificaciones, hacía mentiras, y la gente incauta la engañaba. Pero Kardec siempre se encargó de diferenciar una cosa de la otra y poner en su sitio esas cuestiones, explicando las diferencias. Por eso es tan importante, yo siempre comento, que si alguien quiere saber de espiritismo, lo primero que tiene que hacer es informarse. Y es, por ejemplo, en el tema, esto lo vamos a entender enseguida, es como la persona, como un arquitecto, por ejemplo, imaginemos un arquitecto que viene y está con nosotros, hablando con nosotros, y empieza a hablarnos de música. Y él no tiene nociones de música y da una opinión sobre una pieza musical o sobre un autor musical o sobre un concierto o sobre una ópera. ¿Qué credibilidad nos va a dar ese señor, por mucho arquitecto que sea, sobre la música? Pues la misma que nos daría otra persona que habla u opina de espiritismo sin haber leído espiritismo, sin saber exactamente lo que es espiritismo. Entonces, nosotros siempre procuramos invitar a la gente a que por sí misma, libre y voluntariamente, lea las obras de Kardec, o por lo menos que se informe acerca de las obras de Kardec, y se va a sorprender completamente. La gente se sorprende enormemente porque no espera encontrar una filosofía racional basada en la lógica, en argumentos racionales, y al mismo tiempo en una serie de postulados de tipo científico demostrados y demostrables, que hoy en día muchas ciencias que están en estos momentos investigando están confirmando algunos de los postulados de la ciencia espírita. Y es una cosa muy curiosa.
en cuanto a la física cuántica, en cuanto a las dimensiones, en cuanto a una serie en cuanto a la biología cuántica, en cuanto, por ejemplo, a la psicología transpersonal, en cuanto a la genética. Hay muchas cosas de la ciencia actual que está perfectamente entroncada dentro de la base filosófica y científica del espiritismo. Y como Kardec era principalmente un científico, no era un medium, era un científico, él dejaba siempre escrito lo mismo. Él decía, el espiritismo marchando con el progreso nunca se desbordará. No es una religión y nunca se desbordará. ¿Por qué? Porque si la ciencia le demuestra que está equivocado sobre un punto, se rectificará y modificará sobre ese punto. Y si una nueva verdad se revela, él la va a aceptar. Entonces el espiritismo es una doctrina abierta, ecléctica, una doctrina que permite, digámoslo así, determinadas investigaciones. No está cerrada. Es una doctrina, posteriormente a Kardec vinieron otros grandes pensadores, otros grandes filósofos dentro del espiritismo, otros grandes científicos, otros grandes medium, también hay mucha literatura mediúnica, pero todo eso hay que filtrarlo como cualquier doctrina científica o filosófica. Las doctrinas tienen un cuerpo y un desarrollo, pero por ejemplo, no quieren decir que la doctrina la gente los confunde muchas veces con la religión, no tiene nada que ver. Es como confundir la espiritualidad con la religión. La espiritualidad es una cosa, la religión es otra. Una religión es un cuerpo doctrinario de una serie de normas, de una serie de leyes, de una serie de prejuicios, preconceptos, etcétera, etcétera. Pero el espiritismo no tiene nada de eso, absolutamente nada de eso. Es una filosofía espiritual abierta y una ciencia de observación. ¿Por qué una ciencia de observación? Porque en el siglo XIX, como tú muy bien decías anteriormente, en el siglo XIX, con la metodología que existía en la ciencia, y en el siglo XIX todavía no teníamos determinados medios de control para investigar determinadas cosas, para hacer mediciones, porque la ciencia se basa en descubrir las leyes de la física, las leyes físicas que rijan la realidad que nos compete a todos. Pero en aquel siglo, en el siglo XIX, la filosofía tenía una gran preponderancia. Y la filosofía presenta los argumentos y la ciencia tiene que demostrarlos. Y muchas veces los argumentos de la filosofía son más fuertes que los parámetros de la ciencia, porque ¿cuántos postulados científicos considerados como evidencias son simplemente hechos? Lo vemos a lo largo de la historia de la ciencia. Constantemente se están corrigiendo cosas que se creían verdades y que son falsedades. Por poner un ejemplo, el ejemplo del genoma. Hasta antes del año 2000 se creía que nuestros genes, teníamos 100.000 genes y que íbamos a descubrir la piedra filosofal encontrando en los genes la solución a todas las enfermedades. Llegó el genoma humano, el descubrimiento del mapa genético humano, y resulta que de 100.000 nos quedamos en 24.000. Y resulta que una mosca de la fruta tiene más genes que un hombre. Y resulta que aquella gran investigación y fuente de inversión de miles de millones que habían hecho determinadas farmacéuticas y determinadas empresas en colocar su foco, en intentar que la genética con los genes fueran la panacea para elaborar un código genético de la persona y liberar todas las enfermedades, resulta que se demuestra que eso no es posible, que sí ayuda lógicamente conocer el mapa genético, por supuesto, la exposición que nuestros genes tienen a determinadas propensiones de enfermedades que podamos tener, pero que la expresión de la enfermedad o de los genes no tiene nada que ver con el mapa genético. Tiene que ver con otras energías, tiene que ver con otras cosas que ya está demostrando la biología cuántica, tiene que ver con la epigenética, tiene que ver con el entorno, etcétera. Pongo esto para que veamos, he puesto un ejemplo científico, podría haber puesto un ejemplo filosófico, pero también los hay, para que veamos que la ciencia constantemente está modificándose, constantemente está transformándose, constantemente está avanzando. Y aquellas personas que niegan por negar dentro de la ciencia no son científicos, son sacerdotes científicos, como están los sacerdotes en determinadas religiones, basados en el dogma, muy asentados en sus poltronas y que no quieren ni siquiera investigar. Por eso nosotros siempre invitamos al estudio, a la reflexión. Nunca decimos, crean lo que nosotros decimos. No, ni muchísimo menos. No se trata de creer, se trata de saber, se trata de comprender, se trata de estudiar. Y el espiritismo de Kardec precisamente presenta una opción, una propuesta de una filosofía extraordinaria que nos permite comprender que somos algo más que materia. De hecho,
que Hay somos un- un alma inmortal o una conciencia, como le llaman ahora sí. los psicólogos transpersonales. La conciencia trascendente, ¿vale? Pues la conciencia trascendente, cambiémosle el nombre, pongámosle espíritu, pongámosle alma, pongámosle conciencia trascendente o pongámosle como le llamaba Sócrates, daemon. Ujú. Mi daemon me habla al oído, mi daemon me dice, mi daemon yo lo escucho. Y de ahí, de daemon, salió el concepto equivocado de confundir espíritu con demonio. Ujú. De ¿eh? hecho, eso que comentabas es interesante. Yo recomiendo también la, la lectura, acercaros un poco a la figura de Allan Kardec en el sentido de que es un personaje muy socrático que, y le gusta investigar, comprobar ese proceso científico tan sano que de hecho creó una corriente que ha llegado hasta nuestros días, donde hubo muchísimos investigadores de lo paranormal, ya no solamente a nivel espiritista, sino a otros niveles, Exacto. que utilizaban esa parte que a mí personalmente, a mí siempre me ha traído mucho, que es la de contemplación escéptica, pero abierta, es decir, posibilidad de contemplar Claro, algo y claro, comprobarlo y claro. someterlo a los criterios que tú conoces y los criterios científicos que tú tienes y ver que te cuadra y que no te cuadra. Exacto. De Que hecho, tú Kardec se es- dedica a desmontar a muchísimos farsantes o comediantes Sí, por, sí. porque y de hecho no lo hace buscando polémica o buscando nada, sino simplemente porque investiga y cuando hay algo falso se ve enseguida. Exacto. No hay que complicarse mucho la vida, es muy sencillo. Exacto. Antonio, De hecho, él, creo que de, tenemos tema contigo, pero podríamos estar como 4 o 5 programas. Yo te voy a pedir que nos permitas invitarte otro día para hablar más. Sí, pero tiene que ser con más antelación, Sí, porque, sí, sí, por supuesto. mira, tengo algunos compromisos ahora cada vez más urgentes y lógicamente, pero bien, sí, no hay ningún problema. Yo Nos estoy a gustaría mucho disposición poder contar a lo que contigo queráis. para poder hablar contigo en detalle de determinadas cosas. De hecho, tenemos una invitada ahora que nos comentan por línea interna que tiene alguna pregunta que hacerte. Le vamos a, Perfecto. le vamos a dar paso. Sí, sí. Le pedimos a nuestra productora Jess que ya puede decirle a Nao que entre, por si tiene alguna pregunta que hacer y tiene alguna sugerencia o algún detalle. Me gustaría, ya que has hecho, Antonio, este ejercicio de explicar muy bien y diseccionar, el cual te agradezco exactamente la filosofía espiritista, que nos digas una persona de cualquier ciudad de España que quiera conocer, Sí. el primer paso que tú les sugerirías sería leer a Allan Kardec o sería otro. El primer paso que yo le sugeriría sería leer a Allan Kardec, claro, el libro de los espíritus, por lo menos entrar en el Ujú. conocimiento del libro de los espíritus. Y luego, posteriormente, aparte del libro de los espíritus, hay un libro que es el mayor y el mejor manual de paranormalidad humana nunca escrito, que es el libro de los medios. Pero es un libro, el libro de los medios, que ya es para profundizar en el tema de las facultades paranormales, de las facultades que estamos hablando anteriormente. Y ese libro no ha sido superado ni por la metapsíquica de Charles Richet, ni por la parapsicología de Joseph Ryan. De hecho, tanto Richet, que fue un médico, premio Nobel de Fisiología, y estudió el espiritismo y tuvo muchísimas experiencias espíritas con determinadas medium, etcétera, etcétera. Algún día comentaremos, no nos da tiempo ahora, pero algún día comentaremos algunas muy interesantes. Tanto Charles Richet como Ryan, el padre de la parapsicología, en el año 1945, se basaron en las explicaciones de Kardec en el libro de los mediums sobre la fenomenología paranormal. Lo que ocurre que, claro, la explicación que da Kardec es una explicación tan profunda, tan exhaustiva, perdón, y tan precisa que hoy todavía no ha sido superada. Y se puede establecer cualquier paralelismo dentro de los fenómenos paranormales con el libro de los medios. Entonces, ese es el segundo libro más importante de la codificación de Allan Kardec, pero Kardec escribió 10 libros y escribió una revista espírita durante 6 años, que fue una auténtica maravilla. Ahí era donde respondía él a las críticas, donde él respondía a los ataques que le hacía la Iglesia, a los ataques furibundos de los políticos, y él respondía con una educación exquisita, sin entrar en el barro, sin entrar en guerra, pero eso sí, siempre, siempre
manifestando la verdad, lo que él creía que para él era la verdad, evidentemente. Entonces, conocer a la figura de Allan Kardec sería muy interesante para comprender el espiritismo. Es que es la única manera, porque mira, como tú has dicho muy bien al principio, hay espiritistas que presentan el espiritismo como una religión, hay otros que los presentan de otra manera. Efectivamente, como en todos los movimientos ideológicos, hay determinadas, no existe una uniformidad, y máxime si no hay una jerarquía. Máxime si no hay una jerarquía con un dogma y unas pautas concretas. Ahora bien, lo que no se puede confundir dentro ya del espiritismo, y es una matización que hago, lo que no se puede confundir es el movimiento espiritista con el espiritismo. Son dos cosas diferentes. Espiritismo solo hay uno, que es el que codificó Allan Kardec. Movimiento espiritista hay infinidad. Yo te puedo decir que son millones de personas espiritistas en todo el mundo, que hay instituciones a miles, cientos de miles de instituciones espíritas en todo el mundo. Tú me has dicho, ¿qué recomiendas a una persona que quiera aprender espiritismo? Lo primero, leer las obras de Kardec. Y en segundo lugar, si tiene cerca algún centro espírita serio, que acuda allí y que reciba allí información. Porque le van a ayudar a orientarle en aquello que tiene que estudiar si es que no sabe lo que estudiar. Pero no solamente se debe de quedar en eso, porque el espiritismo no prohíbe en absoluto nada, permite una libertad de pensamiento y de expresión extraordinaria, y tú puedes seguir complementando tus estudios con otro tipo de filosofías espirituales. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes intención de profundizar en el aspecto, por ejemplo, de la reencarnación, existen libros que no son espiritistas, que hablan de la reencarnación, que son maravillosos, que son extraordinarios y son un complemento. Si con la mediunidad es más difícil encontrar libros que expliquen con la perfección, la maravillosa precisión que hace Kardec esa cuestión. Pero en otros libros no hay ningún problema. Ah, mira, ¿quién está aquí? Tenemos ya a nuestra siguiente invitada. Voy a intentar ajustar la pantalla porque se me ha desajustado entero. Ya sabéis que esto de Twitch a veces tiene su miga, y ahora se me ha ido toda la pantalla donde no tenía que irse. A ver si soy capaz de reajustarla y de convertirla en algo normal, porque no hay manera. A ver si hacemos así se verá mejor. Sí, porque si no, al final estas cosas... Ahora creo que te tengo ya. Creo que ya está mejor. Así, vamos, por lo menos se ve un poco mejor. Bienvenida, Nao. Muy buenas a todos. Nao, encantada de estar otra vez con vosotros. Nao repite con nosotros, con el programa. Y tenías algunas preguntas que hacer a nuestro invitado. Me han dicho por línea Bueno, interna. yo en primer lugar lo que quería es contar una anécdota. Pues adelante. Adelante. Bien, y además fue pues cuando conocí a Antonio. Bueno, yo es que mi relación con el espiritismo comenzó de manera muy abrupta, ¿vale? Porque yo estaba... Hay un momentito, que no he puesto a cargar el móvil y si no, no tengo batería. Ahora, ya está. Bueno, yo estoy casada, pero conozco a mi marido desde hace 14 años, ¿vale? Era una persona totalmente atea, no cree en nada, bueno, pues como era yo antes de tener mi epifanía o mi despertar, ¿no? Y bueno, yo ya estaba en un momento, yo ya había despertado a la conciencia, conocía un poquito ya este mundo, ya me había interesado por lo que era la vida después de la muerte o demás. Y llegó el día en el que a mi marido de repente vivimos una historia de terror en mi casa. Y es que, bueno, como os decía, yo le conozco desde hace más de 14 años y empezó a tener unos comportamientos extraños, unas cosas raras, hasta que llegó el día en el que de repente... o sea, él salió del cuarto de la habitación, se fue a dormir porque trabajaba muy pronto, se fue a dormir, se levantó de la cama y llegó y que decía que se iba a tirar por la ventana. Así, de golpe. O sea, tú conoces a una persona de 14 años, estás casada con él y de repente te viene con estas, y yo me lo tomé un poco a coña, o sea, decir, anda, ya no sé cuál. No, que es verdad. O sea, que es verdad que el tío iba y que me voy a tirar por la ventana y que esta vida es una mierda y que no sé qué. Pero así de repente, ¿no? De repente.
Bueno, yo allí me puse también histérica, tuve un ataque de ansiedad, hubo ahí unas palabras, pero hombre, pero no la hagas, pero no sé qué, yo viviendo una historia de terror, como te digo, ¿no? Y de repente él coge, se sienta en el suelo, empieza a llorar y a decirme que tiene unos sentimientos que no son suyos. Así dice, no, 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 estos sentimientos no son míos, estos sentimientos no son míos, no sé qué me pasa, perdóname. No, es como que recobró un poco la conciencia de decir, mira, yo es que me notaba como volando, o sea, mi cuerpo no era yo, me decía, yo era como una marioneta en la que yo veía como desde un agujero, pero no estaba hablando, no me estaba moviendo, no era yo el que me quería tirar, estos sentimientos no son míos y bueno, y bueno. De hecho tuvo también, vio a alguien en casa, me decía, está ahí, pero súper asustado, súper mal, yo no entendía nada, eso fue, ya te digo, una cosa súper rara, súper extraña. Bueno, pasó el día, al día siguiente, buscando información, pues buscas en la red, buscas cosas, no encuentras nada, lo único que se nos ocurría era como una posesión demoníaca o algo así, ¿no? Era lo único que nos podía cuadrar. Y entonces son las sincronicidades de la vida, que viene y me dice, oye, mira, pues he visto aquí que fue al supermercado y justo la asociación de Antonio está en una calle donde pasábamos todos los días, o casi todos los días, cuando íbamos al supermercado a comprar. Y no la habíamos visto nunca, ni sabíamos que estaba ahí, y ese día la vio. Ese día lo vio y dijo, oye, mira, he visto esta asociación, a lo mejor allí nos pueden ayudar o explicar qué es esto o qué ha pasado. Y nada, pues llamé, me cogió el teléfono Antonio, llamé, le dije, oye, mira, tenemos un problema, yo no sabía quién era él, no sabía qué era el espiritismo, no sabíamos nada, y quedamos. Y bueno, y cuando voy y le contamos esta historia, es cuando nos abrió el mundo. O sea, nosotros estábamos súper asustados, no entendíamos nada de lo que había ocurrido. Y es cuando nos empezó a explicar un poquito todo esto del espíritu, la mediumidad, los obsesores, que ahora nos explicará un poquito lo que es esto que le pasó a mi marido. Y es como que nos aclaró la mente, nos regaló los libros de Allan Kardec y de lo asustados que íbamos o del desconocimiento que teníamos de todo este episodio que habíamos vivido y que él seguía viviendo porque él a partir de ese momento siguió escuchando voces, viendo visiones y teniendo una serie de síntomas de mediumidad, ¿no? Y yo siempre le agradeceré a Antonio ese día, ese momento, esa explicación, porque si no lo hubiéramos conocido a él, lo más seguro es que hubiera terminado él en un hospital alegando ver visiones o escuchar sonidos que no existen o viendo gente que no existe con una medicación y un cuadro clínico que a lo mejor lo habrían llamado esquizofrenia. Vale. Pues Y bueno, y esa era la vamos a historia. dejar a Antonio que nos explique, porque yo me he quedado sorprendido por el caso. ¿Cómo lo enfocasteis? Bueno, es muy sencillo. Ella vino con un tema que nosotros conocemos muy de sobra, porque a lo largo de 40 años no solamente el esposo de Nao, sino hemos atendido a cientos de personas con problemas similares. Todo viene del desconocimiento y de la ignorancia de lo que es el mundo espiritual, de que somos espíritus, de que somos almas, por llamarle de alguna manera, y cuando dejamos el cuerpo pasamos a otra cuarta dimensión, a otra dimensión espiritual, y esa dimensión puede interactuar en un momento determinado con nosotros. Esa es la base científica del espiritismo, lo que yo he comentado antes, lo que decía Kardec, la relación de las leyes que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Eso es lo que el espiritismo explica, cómo los espíritus se pueden acercar a nosotros, cómo nos afectan, cómo nos perjudican o cómo nos ayudan y cómo podemos librarnos de aquellos espíritus que nos perturban y al mismo tiempo conectar con aquellos otros que nos ayudan. Porque la gente tiene el concepto de los espíritus muy confundido. La causa principal
de la duda respecto a la existencia de los espíritus radica en la ignorancia de la naturaleza de los mismos. Las personas imaginan los espíritus como unos seres aparte de la creación, que no están demostrada su existencia, y no intentan averiguar si esos relatos que oyen de niños, de los fantasmas y tal, tienen algún trasfondo de verdad. Como no se toman el trabajo de estudiar eso, pues lógicamente se ven afectados por abusos en el aspecto del ámbito religioso, que les dicen que esas cosas son cosas del demonio, y por otra serie de cuestiones que de las personas ignorantes que hablan sin saber acerca del mundo del mundo espiritual. Sea cual fuere la idea que tengamos de los espíritus, la creencia en ellos se basa siempre en lo mismo, en la existencia de un principio inteligente fuera de la materia. Ese principio inteligente somos nosotros, porque esa creencia es incompatible con la negación del principio inteligente, porque como decía Descartes, pienso, luego existo. Yo puedo dudar de todo, pero de lo que no puedo dudar es de que estoy pensando. Por lo tanto, si pienso, estoy existiendo. Y eso es incompatible con la negación de ese principio inteligente. Tomamos, pues, el punto de partida de la existencia, la supervivencia y la individualidad del alma, que todas las religiones y todas las filosofías espiritualistas comparten teóricamente, pero que el espiritismo lo que hace es, aparte de compartir esa realidad, explica y demuestra esa realidad. No solamente la existencia del espíritu a través de la explicación de la mediunidad, sino las leyes que rigen ese proceso de contacto y de comunicación. En ese momento, admitiendo ya la existencia del alma y la individualidad después de la muerte, entonces se tiene que admitir primero que la naturaleza del alma es diferente de la del cuerpo, puesto que una vez separado del cuerpo, el alma ya no tiene las propiedades del cuerpo. Y también tenemos que admitir que el alma tiene una conciencia de sí misma, puesto que siempre atribuimos alegría o sufrimiento a las personas, y de otro modo el alma sería un ser inerte que en nada significaría para nosotros. Está demostrado por la psicología la importancia de las emociones, la importancia del raciocinio, la importancia de todo aquello que tiene que ver con nuestro interior. ¿Qué sucede con ella, con el alma? ¿A dónde va? ¿Existen las penas eternas o no existen? ¿Qué explica el espiritismo acerca de las relaciones de los espíritus positivos, negativos, de los obsesores, no obsesores? ¿Qué explica el espiritismo acerca de cómo liberarnos de esas influencias? ¿De qué manera se entra en contacto con esos espíritus, con esas almas que somos nosotros mismos? ¿De qué manera? Pues simplemente como nos explica la física, mediante sintonía vibratoria, es decir, por afinidad vibratoria. Hoy en día no nos podemos extrañar de que nos explica la física cuántica, y también nos lo explicaba la ley de Newton, que por sintonía y por afinidad se unen los elementos de la materia, los átomos, las moléculas. Pues lo mismo ocurre en el plano espiritual. Nuestra alma, nuestro espíritu interno, aquello que llevamos dentro, vibra en una determinada sintonía o faja vibratoria, como la radio que estamos hablando. Nosotros emitimos en una frecuencia en base a nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Y esa frecuencia que emitimos es un registro que atrae otras frecuencias similares, como ocurre con el receptor y emisor de una radio. Exactamente igual. Y ese es el mismo mecanismo que ocurre en el plano espiritual. Si yo soy una persona que estoy emitiendo constantemente pensamientos negativos, o pensamientos, por ejemplo, de odio, de envidia, de rencor, de malquerencia, y mis emociones van en ese sentido, pues lógicamente yo vibro en una determinada sintonía y voy a atraer a esas mismas personas que piensan, sienten y actúan igual que yo, pero que ya no tienen cuerpo, porque se atraen por afinidad, por afinidad. Y esa es una de las primeras leyes o mecanismos que explican los procesos de obsesión del que hablaba Now. Es decir, en unos determinados momentos puede ocurrir que una persona que no sabe nada pueda verse afectado porque se le acerca una entidad. No quiere decir tampoco que esa persona tenga pensamientos negativos o sea una mala persona, no, ni muchísimo menos.
Puede ser una persona que en un momento determinado de su vida esté pasando por una situación difícil, esté con una baja autoestima, tenga una emoción distorsionada por algún problema que le ha ocurrido, ha perdido el trabajo, se ha enfrentado con su esposa, la han abandonado, etcétera, etcétera. Hay momentos en la vida que todos tenemos en donde nuestra emoción se encuentra distorsionada y nuestra capacidad cognitiva baja poderosamente precisamente porque nuestra emoción se encuentra distorsionada. En esos momentos, muchas veces, hay espíritus, hay almas que están en la misma sintonía que en esos momentos estamos nosotros vibrando y que se acercan a nosotros y nos pueden molestar, que es lo que ocurría precisamente con el esposo de Nao. Y entonces él no sabía el por qué. Él decía, siento cosas que no son mías, me vienen pensamientos que no son míos, evidentemente, porque somos emisores y receptores, emisores y receptores. Y por lo tanto, en la emisión de nuestros pensamientos y nuestras actitudes y emociones, lógicamente, se produce esa sintonía, esa afinidad vibratoria y podemos atraer a esas entidades que están en el otro lado. De hecho, hay una... Perdona, termino ya. No, no. Cuando esto se agrava, se entra en un proceso de obsesión que lógicamente es preciso saber cómo tratar. Y el espiritismo da la pauta para tratar eso, cosa que no hay otra filosofía que explique de qué manera tratar la obsesión. El espiritismo da esa pauta porque conoce las relaciones de las leyes que influyen en el mundo espiritual. Oigo un pitido por ahí. Sí, yo también lo escuchaba, que era una especie de alarma, no sé dónde ha salido porque no está aquí y que yo sepa no hay nadie que Ya tenga... no es, desde luego. No, que yo sepa no, porque Nao tiene muteado su micrófono y de hecho me parece que se le ha quedado pixelada la pantalla, que creo que ha perdido la conexión o no, ahora parece que se mueve y Dudu tiene muteado el micrófono me parece también, o sea que tampoco es él, así que debe ser una vibración que se nos ha colado por ahí. Que también es posible, ¿eh? Nosotros siempre lo decimos que tocando determinados temas y además esto es histórico, es decir, en todos los estudios de radio en los que he estado trabajando siempre ha habido presencias y de hecho incluso teníamos una anécdota muy buena en uno de los programas que hicimos donde nos comunicábamos con una presencia que teníamos allí y jugaba con nosotros. Dudu lo conoce porque yo le hacía bromas, nos apagaba las luces y estábamos siempre había un buen rollito con esta presencia en este caso. Me ha hecho especial interés lo que comentabas de las emociones y la vibración, porque hay como un movimiento hace mucho tiempo que habla precisamente de eso, de la situación personal de cada uno y la interrelación con otros planos o lo que fuere que nos afectan, y lo relacionaba un poco pues desde, por ejemplo, los episodios de apariciones marianas donde la gente supuestamente entran en un estado como de alegría porque les llena de gozo y de alegría, de éxtasis, de sensación de paz, o otros, por ejemplo, donde entrando en determinados lugares se sienten imbuidos por una tristeza profunda y entonces a partir de ahí podemos ir hilando y se pueden ir diciendo varias cosas. Hay gente que cree que son restos vibratorios que han quedado colgados en esa estancia, otros creen que son presencias, cada uno cree lo que cree. Hay gente que cree que es una cuestión más mental. El espiritismo no cree. Correcto. El espiritismo lo explica. Yo que soy un profundo escéptico. Te lo explica y te digo, eso que estás comentando es una realidad y es así, ciertamente. Entonces el espiritismo te dice que una cosa es la psicosfera de un ambiente donde pueden existir pensamientos, vibraciones, sentimientos y emociones de las personas que han estado en ese mismo ambiente, en ese mismo lugar, y puede estar impregnado ese ambiente de esas energías. No tienen por qué haber espíritus, pero esa psicosfera está cargada de esas pensamientos, formas, de esas ideoplastías que se quedan ahí fijadas en el ambiente, y cuando otra persona llega a ese lugar, aunque no hayan espíritus, es una persona sensible y capta esa malestar, esa sensación de angustia, de incomodidad, o todo lo contrario. Si es un sitio de recogimiento, un sitio donde se ha practicado la oración de forma sincera y noble, donde se han realizado actos de caridad, ese ambiente puede quedar
digámoslo así, de impregnado de energías positivas, de energías, y cuando la persona entra se encuentra bien, se encuentra, digámoslo así, agradable. Eso ocurre mucho en las iglesias, sean de la religión que sean. Tú entras a iglesias donde lo primero que notas es un rechazo que te tira para atrás. Y sin embargo entras en otras iglesias donde ahí se respira un ambiente de paz y de serenidad y de calma extraordinario. ¿Eso qué lo hace? Lo hace los pensamientos, las emociones y las oraciones de aquellos que han pasado por allí y que impregnan ese ambiente, esa psicosfera que queda ahí. Entonces, eso es una cosa. Y luego otra cosa también es que efectivamente puedan existir allí en esos lugares ese tipo de presencias, precisamente acogidas a ese mismo ambiente en plan positivo, en plan negativo, o acogidas a las personas que normalmente frecuentan esos lugares. El espiritismo explica todo esto en base a las leyes de los fluidos, las leyes de la atracción, las leyes de la afinidad. Y por eso es tan importante que, entendiendo el espiritismo en profundidad, comprendiéndolo, muchos de los llamados misterios dejan de serlo. Los misterios son misterios hasta que dejan de tener una explicación lógica. Los milagros dejan de ser milagros cuando tienen una explicación científica. Y las cosas paranormales dejan de ser paranormales cuando se eligen mediante unas leyes perfectamente reguladas. Entonces, en ese sentido, el espiritismo ni cree en milagros ni cree en cuestiones sobrenaturales, aunque pueda parecer, porque precisamente explica las leyes espirituales, las leyes de la energía que permiten todo ese tipo de manifestaciones. Por eso te decía, es una forma también de interpretar. Hay gente que interpreta las cosas también pues como buenamente puede o como cree y sujeto a sus creencias. Yo que soy un escéptico de per se desde muy crío y demasiado curioso, porque siempre me ha gustado leer e investigar, tengo ese lado socrático, pues por ejemplo en la radio, como comentábamos, con esta especie de presencia que todo el mundo decía que era una presencia. Yo me lo tomaba más como un divertimento como que otra cosa, pero al final, Sí, porque, to- claro, al porque final, hay espíritus que, burlones y frívolos, que se dedican a disfrutar con los humanos sí, por y se supuesto. acercan precisamente a pasar un buen rato. Tú pasabas un buen rato, pero ese espíritu que estaba contigo lo pasaba mejor que tú, No, no, porque él estaba viendo en todo momento lo que seguramente. tú pensabas. Dudo que lo ha presenciado y lo ha visto. Sí, Yo era el único Claro, realmente que me lo pasaba bien porque teníamos compañeros en la radio que lo pasaban claro. mal y les daba miedo porque había momentos. Yo recuerdo una noche donde nos quedamos a oscuras, se fue todo, la emisión entera se fue todo a cero y, y fue un momento como muy curioso. Y yo decía, no me toques las pelotas, con perdón de la expresión, que me estás molestando, me estás evitando que yo haga un programa de radio, déjame tranquilo. Y luego todo volvió a la emisión y bueno, Sí, no dejó de ser eso está gracioso. perfectamente explicado, eso se explica perfectamente. No tiene ningún secreto ni ningún misterio. Porque hay que tener en cuenta que, igual que aquí, con un cuerpo físico en la Tierra, habemos de todo, Ujú. personas buenas, personas malas, personas sabias, personas ignorantes, personas incultas, personas frívolas, pseudosabios, personas que se creen que saben mucho y no saben nada, personas que son tan humildes que saben demasiado y apenas lo manifiestan, etcétera, etcétera. Pues evidentemente en el otro lado ocurre lo mismo, porque somos iguales y la muerte no transforma a nadie. La gente tiene un concepto equivocado de la muerte. La gente cree que la muerte cambia a las personas. La muerte no cambia a nadie. Nosotros dejamos aquí un traje que se llama una argamasa celular compuesta de trillones de células, que es nuestro cuerpo físico, y lo dejamos aquí. Y nos vamos. Nuestra conciencia, nuestra razón, nuestra emoción se marcha y se deja aquí la descomposición celular de un cuerpo que pasa a formar parte de la naturaleza. Pero seguimos viviendo en otra dimensión. Seguimos pensando como pensábamos en la Tierra. Seguimos sintiendo como sentíamos en la Tierra. Seguimos actuando como actuábamos en la Tierra. Y la muerte no cambia a nadie. La muerte simplemente es un paso, una transformación. Es como pasar, por ejemplo, de un estado a otro. ¿Eh? La reencarnación, pues prácticamente lo mismo, es cambiar de traje. Yo vengo de nuevo a la vida y me pongo un traje nuevo para vivir una serie de ¿qué? De experiencias. Experiencias que he de pasar y que yo he de intentar racionalizar y aprovechar para mí mismo, para mi crecimiento personal. Entonces la reencarnación es una oportunidad. La gente está confundida. La gente cree que la muerte es lo contrario a la vida. Y eso no es cierto. La muerte es lo contrario al nacimiento.
Nacimiento y muerte son entrada y salida a una dimensión física del alma inmortal. Pero la vida está en todas partes, antes de la vida física y después de la vida física, porque somos preexistentes, hemos vivido antes de vivir esta existencia. Antonio, vamos a necesitar contigo más de un día, ya te lo digo yo, porque ahí tenemos que entrar Esto es una pequeña pincelada sí, sobre claro, la no, es que aquí, reencarnación. de hecho, estos programas de esta temporada del proyecto Wardenclyffe, lo que tratamos es de acercarnos un poco a todos los diferentes misterios, por llamarlo de alguna manera, y luego ya ir entrando un poquito más en materia. Y haber contactado con Antonio es una suerte tenerte aquí, porque es una forma de ver las cosas científica y de una manera muy directa y con un gran conocimiento, que eso nunca está de más. Luego, lo que digo siempre, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, puede diferir en opinión, pero bueno está en conocerlo. Y te agradezco muchísimo, Sí, Antonio, que hayas venido. el que yo explique esto de forma más o menos vehemente no es que yo pretenda convencer a nadie, ni muchísimo menos. Mira, la propia experiencia personal me dicta y me dice que las personas solamente tienen que llegar a las cosas mediante una convicción, no mediante la creencia. La creencia está muy bien para una formación, para una educación, pero llega un momento determinado en que la persona a lo largo de su vida ha de hacerse sus propios planteamientos sobre lo que cree, lo que se llama deconstruir, lo que se llama reeducarse. Entonces yo, por ejemplo, en mis inicios, yo cuando era un jovencito, yo estuve durante 8 años en un colegio religioso. Y evidentemente a mí me marcó, porque efectivamente en aquella época, estamos hablando de los años 60, pues no, en este país no había otra cosa. Todo el mundo o iba a un colegio público o a un colegio religioso. Pero yo cuando salí del colegio religioso salí más escéptico de la religión que entré. Por una razón muy sencilla, porque no respondían a una serie de inquietudes y de preguntas que yo tenía. Y yo cuando preguntaba siempre me contestaban igual. Son dogmas, eso es inescrutable, eso no se puede razonar y eso yo no lo puedo admitir. Yo no lo podía admitir como otras muchas personas libre pensadoras que quieren investigar y quieren llegar por sí mismas a sus propias convicciones. Desde aquella época, lógicamente, luego en la universidad y posteriormente pasas por determinadas fases, incluso una fase de agnosticismo. Bueno, esto yo no puedo comprenderlo, yo como no lo puedo comprender, pues no creo en nada. Pero el error es creer que todo se tiene que creer, no es preciso creer. Es preciso empezar por saber, por estudiar, por conocer, para luego llegar a una convicción personal, la que cada uno quiera, la que cada uno desee, la que a cada uno le llene interiormente y sin engañarse a uno mismo, porque muchas veces psicológicamente nos engañamos a nosotros mismos. Nos hacemos trampa, como yo digo, nos hacemos trampa porque sabemos que si empezamos a admitir determinadas ideas que nos parecen lógicas y coherentes, nos supone un esfuerzo que no estamos dispuestos a realizar. Entonces, con honestidad personal y con una honradez particular, uno, si va buscando cosas en la vida, las encuentra, porque quien busca, encuentra. Ahora bien, Es un eso es muy malentendido. importante que lo tengamos claro. Es un Siempre malentendido razonando, tradicional. utilizando la razón y la lógica. Ese ¿No? malentendido tradicional de hace muchísimos siglos que es atávico en el ser humano. Hay gente que dice, yo es que soy el mismo desde que era pequeño. Pues mal No vas, es cierto. mal vas. Si no has cambiado Mal de va, opinión, mal si va. no has cambiado de opinión nunca, si nada te ha planteado cambiar de opinión, mal Exacto, vas, ¿no? Y, exactamente. y estoy totalmente de acuerdo contigo en una frase que he dicho alguna vez, que las verdades de fe y los dogmas de la Iglesia han hecho más por el ateísmo que nadie. Claro, mira, Kardec dice una cosa muy maravillosa en el libro de los medios, en un capítulo. Dice, es más fácil convencer a un ateo de la existencia del alma y de su inmortalidad que a un fanático religioso. Porque el fanático religioso vive en el dogma y el dogma cierra la mente porque está mediatizado por los prejuicios y los preconceptos. Sin embargo, el ateo puede tener la mente abierta, puede no creer o autodenominarse ateo porque no cree en la religión que le han enseñado, en las explicaciones que le han dado, en la educación que ha recibido perfectamente. Pero cuando encuentra posturas lógicas y razonadas, si la persona tiene inquietudes espirituales, lógicamente avanza y lógicamente cambia. Y eso es lo importante. Porque claro, el dogma
Yo recuerdo siempre una frase famosísima de Albert Einstein que dice, la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Correcto. Correcto, Si la además. mente está cerrada por el dogma o por el preconcepto, lógicamente tú no llegas a No ningún sirve de nada. sitio, De hecho, no incluso llegas a en ningún la lado. religión católica, cuando se habla Yo no hablo de ninguna religión, porque yo respeto profundamente a todas las religiones, las respeto profundamente, pero sí es cierto que uno de los fallos de las religiones es el que tú estás comentando. Sí, por ejemplo, incluso, de hecho, dentro de la religión católica, la figura de Santo Tomás, que es la personificación del empirismo y de la ciencia, de yo veo cuando creo lo que veo, Claro. incluso se le ridiculiza de alguna manera, como está dudando de la verdad de fe. No hay que dudar, ¿no? Entonces, el empirismo es básico. Si no comprobamos las cosas por nosotros mismos, mal vamos, mal vamos. El empirismo es una doctrina filosófica que se basa precisamente en la demostración, en la experimentación. Pero aparte de la experimentación, hay otra cosa dentro de la ciencia, dentro del método científico muy importante, que precede a la experimentación y que es la observación. Los científicos observan, experimentan y luego prueban o miden si tienen, digámoslo así, los materiales o los elementos suficientes para medir o probar determinadas cosas. Sino, ¿qué es lo que hacen? Formulan hipótesis. Y las hipótesis muchas veces son asumidas en el mundo de la ciencia como evidencias científicas, como hechos. Y es falso. Eso es un supuesto falso. Hay que distinguir ya, de una vez por todas, qué es lo que están haciendo grandes investigadores en estos momentos, en pleno siglo XXI. Hay que distinguir entre hechos y evidencias y supuestos científicos basados en hipótesis. Una realidad no se demuestra hasta que no está perfectamente evidenciada por las pruebas de la ciencia. No por hecho o por hipótesis. ¿A mí de qué me vale de que cualquier científico me haga una hipótesis sobre la teoría de cuerdas, por ejemplo, si no me la puede demostrar? Por ejemplo, en la colisión de hadrones, que hay en Suiza, cuando demostraron lo de la partícula esta nueva, que era tan famosa, El bosón de Higgs. pues, El ¿perdón? bosón de Higgs. Exactamente, el bosón de Higgs, pues al principio había una hipótesis de que eso podría ser. Por fórmulas matemáticas se llega a una hipótesis y a una constatación, un argumento que no está físicamente definido. Se construye ese aparato para dar credibilidad o certeza a esa hipótesis matemática. Y, curiosamente, es cierto. El bosón de Higgs es una partícula subatómica del átomo. Primero viene la filosofía, primero viene la idea, primero viene la hipótesis y después llega la evidencia. Eso es una evidencia. Ahora bien, existen miles de hipótesis que no están probadas por la ciencia y que la ciencia académica las toma como si fueran evidencias. Lo Y que nos pasa es que engañan a todos. la ciencia en el Estamos todos fondo, completamente engañados. como Mira, por ejemplo, te explico una cosa. La medicina psicosomática o la medicina orgánica. Pues hoy en día, si tú te vas a las universidades más importantes en medicina, en el mundo entero, por ejemplo, la de Harvard o en Stanford, pues te están diciendo que el 70% de las patologías de las personas que van al médico tienen un origen psicosomático, no un origen orgánico, organicista. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que los problemas muchas veces empiezan en la mente y en la emoción y se somatizan dando lugar a enfermedades. Eso es la medicina psicosomática que todavía aquí ni siquiera se plantean estudiar, ni siquiera. Y es precisamente el 70% de las patologías médicas vienen por ese lado. Quería hacer una Simplemente lo pongo como ejemplo para que veamos lo que es una realidad científica y una hipótesis. Se entiende perfectamente. De hecho, yo quería hacer un apunte a eso, al respecto de la ciencia y la observación, ¿no? De hecho, los grandes descubrimientos en ciencia se han realizado en la observación de lo que no había. Es decir, había algo que no se veía y que no estaba o no podíamos demostrar que estaba, ya empezando por los movimientos de los cuerpos celestes de Kepler, ¿no? Él averigua
la traslación de los planetas porque hay algo que falla. Y falla porque hay unos movimientos gravitatorios y, lógicamente, ese fallo se encuentra a posteriori, ¿no? Al final la ciencia acaba descubriendo siempre las cosas, a veces o bien por contemplación o bien porque no están. Porque hay algo que falla y eso no podemos llegar ahí, o no tenemos la ciencia suficientemente avanzada como para saber qué hay ahí. Sí es cierto que hay mucha corriente científica que está investigando sobre todo el tema de los sentimientos, el tema de las sensaciones. Hace muchísimos años que la ciencia, y tanto la ciencia como la ciencia militar, investigan las vibraciones y los sonidos de frecuencias altas y bajas como armas. Todos sabemos que la música apacigua a las fieras y no es que sea... Esto es literal, es decir, hay determinados ritmos y determinadas frecuencias que calman o irritan. Pues eso son cosas que se van investigando y se va evolucionando en ese sentido, y seguramente en unos años hay cosas que hoy en día descartamos que seguramente en unos años será una realidad. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Así es. Pues Antonio, yo no te voy a robar más tiempo. Te agradezco muchísimo tu paso por el proyecto Wardenclyffe. Espero contar contigo, y perdona que te tutee. Puedes tutearme como quieras, no hay problema. El rato que llevamos hablando ya. Espero contar contigo y poder debatir de otras cosas. A mí me encanta todo lo que sea debate y contraste de ideas. Me parece fabuloso. Creo que se necesita que la gente tenga información. Luego cada uno que estructure las carpetas de esa información como quiera, que quiera buscar, que se acerque a cualquier biblioteca. Yo siempre aconsejo ir a las bibliotecas antes que Internet, porque es una manía que tengo yo. Me fío más de un libro que de Google, pero si queréis siempre sin podéis duda, mirar. Sin duda. Siempre podéis investigar, leer. Lo que estás diciendo es muy importante, y los que están escuchando o vayan a escuchar el programa tienen que saberlo. Vivimos en la era de la información, pero no quiere decir que toda información es veraz. Vivimos en un auténtico bombardeo de ideas y muchas de esas ideas están manipuladas. Hay una cosa que se llama ingeniería social. Hay otra cosa que se llama manipulación de masas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y como tú muy bien dices, con Google las cosas hay que verlas. Yo me recuerda siempre a mi abuela, en paz descanse, mi abuela, que cuando en mi casa se compró la primera televisión en blanco y negro, salía el señor del telediario y lo saludaba. Creía que ese señor le estaba escuchando, le estaba hablando. Todo lo que salía por la caja tonta de la televisión, mi abuela lo aceptaba como una verdad inalterable. Lo mismo ocurre hoy en día con las redes sociales y con los medios de comunicación. Hay que hacer uso de una cosa importantísima de la que nadie habla y que los políticos van en dirección contraria. Y esa cosa importantísima de la que nadie habla es una palabra que se llama discernimiento. Discernir las cosas. Aprender a discernir y a pensar por sí mismo. La filosofía, precisamente, es el arte de pensar por uno mismo. Y los políticos, como digo, van por el lado contrario. Quitan la filosofía de la educación porque no les interesa que las personas razonen por sí mismas. Cosa bastante difícil correguitos a los que manipular por determinadas cosas. Es ¿vale? Bastante difícil. Estas cosas la gente las tiene que saber. Sí. Las tiene que saber. Si usted no se enseña a pensar por usted mismo, será siempre un esclavo de sus propias pasiones, de sus propios deseos, o será siempre un esclavo manipulado por otros. Sí, y además para ser libre tiene usted que pensar por usted mismo. Y o lo hace o seguirá siendo, la vida le llevará a usted como a los tontos, por un sitio y por otro. Perdonadme que me exprese de esta manera. No, pero es que es una realidad total y bien, Antonio. De hecho, yo que soy muy socrático, y ya sabéis que me gusta mucho el pensamiento científico socrático, yo siempre baso todo en pregúntate las cosas. Observa y pregúntate el por qué. Y a partir de ahí duda, y si la duda la investigas y te resuelve, pues fantástico. Y si no, ya tienes una duda se queda ahí, ya tienes una duda que antes no tenía. Hoy estamos en esta tercera guerra mundial, que es la guerra mundial de la intoxicación informativa. Exacto. Donde se nos da constantemente una información absolutamente innecesaria, apartando cosas que sí que son necesarias, y en redes, que no dejamos nosotros de utilizar estas redes,
pues intentamos tener un pequeño rinconcito, una ventana donde decir, hey, cuidado, que si quieres saber algo de verdad, contrasta, porque no todo lo que vas a leer es cierto, no todo lo que vas a escuchar está dicho con buenas intenciones. Hay muchísimas oscuras intenciones detrás de páginas de información en Internet o de canales en Internet dichos con muy buenas palabras, muy bien explicados, pero que lo que buscan es otra cosa. Así que andaros con ojo con lo que leéis. Muy bien, pues simplemente si ya nos tenemos que despedir y yo... Sí, nos vamos despidiendo, Antonio, que vamos a estar un ratito con Noa y vamos a ir a finalizando el No, programa. yo simplemente me gustaría recomendar a todas las personas que hayan escuchado el programa que si quieren tener una noción sobre lo que verdaderamente es o no es el espiritismo, que no se queden con la imagen de lo que le presentan los medios de comunicación, las películas y toda la tradición que han realizado confundiendo espiritismo con otras cosas. Lo han confundido con determinadas mancias, lo han confundido con santería, lo han confundido... Nada de eso tiene nada que ver con el espiritismo, absolutamente nada. Lean, infórmense con coherencia y lean las obras de Allan Kardec y descubrirán un tesoro, un tesoro, un tesoro que les cambiará la vida si son ustedes capaces de utilizar su razón y luego trasladarlo a su corazón. Háganme caso y verán cómo se verán muy beneficiados en su vida personal, en su vida de relación y en la comprensión de la realidad de lo que somos y hacia dónde aspiramos. Solamente era eso. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues Antonio, muchísimas gracias a ti. Recuérdanos el nombre y cómo podemos encontrar a la asociación en internet para el que se quiera acercar. Ya, nosotros editamos, se me ha olvidado decirlo, lo digo ahora, la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena, aquella revista antigua que empezó a editar en agosto del año 1982 en formato de papel durante 20 años, terminó y ahora se edita en formato digital. Entonces ahí se explican una serie de... Ahí se publican artículos todos los meses, constantes artículos de distintas misceláneas de temas, de espiritismo, de reencarnación, de psicología, de filosofía, y también hay un canal de YouTube titulado Amor, Paz y Caridad, todo seguido, donde hay más de 250 conferencias colgadas y que se va constantemente renovando. Ahí tienen ustedes no solamente conferencias de nuestros compañeros de la asociación, sino conferencias de personas de una alta cualificación, tanto científica, filosófica, como espiritual y espiritista. Y ahí encontrarán temas de una variedad extraordinaria, temas como la reencarnación, pérdida de seres queridos, cómo enfrentar el proceso de la muerte. Hay muchos temas muy interesantes y ahí podrán ver esos vídeos gratuitamente y descargar libros de la página www.amorpazycaridad.es, total y absolutamente gratuita. Y si tienen alguna duda, también en esa página tienen nuestro teléfono, por si quieren consultar alguna cosa o hacernos alguna visita en algún momento determinado. Nosotros tenemos una serie de actividades que ahora por la pandemia están suspendidas, conferencias públicas, tenemos una biblioteca gratuita al servicio de la gente, tenemos mucha serie de actividades, pero indudablemente si ustedes no viven aquí, pues lógicamente a través de la página web nos pueden seguir, pueden hacer sus comentarios y ahí también figura nuestro correo electrónico que es grupovillena@gmail.com, donde pueden realizar cualquier tipo de pregunta. Les recuerdo de nuevo la página web de la revista www.amorpazycaridad.es. Pues perfecto. Ya sabéis, ahí tendréis información, podréis preguntar incluso, acceder a consultas y que os den esa información si la queréis. Y si queréis empezar por el principio, pues leer a Allan Kardec, como sugería Antoni. Yo tuve la suerte de crecer en una casa donde contaba con una persona a mi lado, que es mi madre, que es una loca de los libros. Tiene libros por toda la casa de muchos tipos. Y a través del vicio de la lectura cayó en mis manos el primer libro de Allan Kardec con, no sé si tenía 14 o 15 años. O sea que ya lo conozco de hace mucho tiempo ya. Pues si lo vuelves a leer, le sacarán más partido todavía que la primera vez. Yo lo sigo leyendo y cada día aprendo más. Antonio, soy muy de releer los libros siempre que tengo ocasión, porque cualquier libro vuelto a leer te genera un panorama diferente. Antonio, muchísimas gracias por haber contado
con nosotros este ratito, por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Estás invitado, esta es tu casa, para lo que sea. Un Gracias a abrazo. vosotros. Nao, un beso. Muchas gracias. Nao, adiós. Mucha Hasta luego. suerte. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Nos quedamos un minutito también con Nao. Voy a reconfigurar la pantalla para que quede mejor, porque si no queda como rarito esto. Y nos vamos a ir casi ya despidiendo, Dudu, porque nos hemos comido el programa de una manera espectacular, ¿eh? Pero espectacular. También es cierto que el tema se lo merecía, cuidado. Sí, hombre, es un tema importante, es un tema que nos apetecía mucho tocar. Es que además es casi como lo decía al principio del programa, es la base el espiritismo es la base de casi todas las paraciencias. Al final impregna muchos, es como muy transversal, ¿no? Y por eso queríamos tocarla bien y hacerlo desde un punto de vista pues científico, bien explicado, como nos gusta hacer las cosas aquí. Otra cosa es que luego cada uno, como decimos siempre, queramos ver las cosas de una manera o de otra, estemos de acuerdo o estemos en contra. De todas formas, espero que lógicamente Antonio vuelva, porque además se me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero se expresaba tan bien y nos llegaba tan bien todo lo que intentaba comunicarnos, que es que no había manera de preguntarle, porque es que estabas absorto en lo que te estaba diciendo. Sí, además Con lo cual, se le nota, a Antonio se le nota que es una persona que le gusta lo que hace, que cree profundamente en lo que hace, que tiene un vasto conocimiento, y de ahí esa vehemencia que tiene, que es muy vehemente explicando las cosas, pero no tanto por querer convencer, sino por querer explicarse, y eso es de agradecer. Sí, totalmente. Nao, has pasado por aquí como un huracán, ¿eh? Has llegado y has contado tu historia, nos has dejado todos desmontados con tu historia. Espero y supongo que debe estar solucionado ya todo ese tema, ¿verdad? Y ya nos quedamos mucho más tranquilos. Bueno, eso fue, pues como te digo, la explosión de la mediumidad en mi marido. O sea, mi marido era una persona, pues ya te digo, atea, no creyente, viviendo en el mundo material, como había sido yo con él, hasta que yo había tenido ya mi momento de despertar, yo ya me había interesado un poco por estos temas, pero es que, jolín, ahora él tiene este don maravilloso que es la mediumidad, que puede comunicarse con el mundo espiritual, incluso ha llegado a tener comunicación con alienígenas. Él comenzó escribiendo. Yo he podido ver eso, yo he podido ver cómo de no saber nada nosotros, ni de que eso existía, el tener esa explosión, tener los libros, comenzar a conocer todo este tema, el comenzar a practicar lo que es la mediumidad. Y ya te digo, y hoy día pues tener el comunicaciones, suele venir muchos espíritus que necesitan ayuda, espíritus que están perdidos, digamos, en el umbral, como que se han quedado en este plano y no acceden al plano luminoso por ciertas cosas. Y a muchos, por ejemplo, que no saben que han muerto y vienen a través de mi marido, hablan y se expresan, y yo les ayudo y yo les digo, o él les dice, y luego te dan las gracias porque ven, o a lo mejor vienen sus familiares y dicen, hoy veo a mis familiares o veo a tal, y se van con ellos. No sé, es una cosa tan extraña, ¿sabes? Hombre, extraña es, no es común, no es algo común. Pero ya te digo que yo la he visto como nacer, ¿me entiendes? De una persona que conozco desde hace 14 años, que en su vida nos habíamos imaginado, pensado que podía llegar vamos, yo no conocía ni de lo que era un medium cuando pasó todo esto. Y ya te digo que si por un principio yo no hubiera despertado a la realidad del espíritu y de la vida después de la muerte y demás, que no hubiera tenido interés en esos temas, y hubiéramos sido personas normales, digamos, entre comillas, habríamos terminado en el médico por un cuadro de psicosis, por intento de suicidio, por alucinaciones, y no sé yo de qué habría sido de nosotros, te lo digo de verdad, o de él, estaría medicándose, me imagino, ¿no? Bueno, lo importante es que os sirvió de ayuda, y
os abrió otra perspectiva Un mundo, un mundo. que no ¿Tú está... te imaginas esa primera sesión espírita? Yo allí con él, con unas velas, no sabíamos ni qué hacer, con unas oraciones de Kardec, allí como invocando a los espíritus, te sientes como en Poltergeist, no sé, dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y no sé, y de repente le ves porque yo las primeras sesiones como que no lo controlaba mucho y tenía movimientos tétricos, así, movimientos extraños, cuando el espíritu era como que se incorporaba, ¿no? Y te daba mucho miedo y mucho respeto. Pero bueno, ya han pasado varios años y ya desde entonces ya te lo tomas con más naturalidad, ¿no? Ya sabes lo que hay y demás. Y para mí el espiritismo fue como una puerta porque también cuando yo lo conocí estaba muy metida en la conspiración, tenía yo muy baja vibración, estaba muy metida en ese mundo y conocer las enseñanzas de Allan Kardec y todos estos maestros espiritistas, a mí me abrió otra realidad, otra dimensión, ¿no? Mucho más amplia que no conocía y bueno, y es genial. Pues no, yo me sabe mal decirte que te vamos a dejar ahí seguir con tus cosas, pero es que nos hemos comido el tiempo del programa, literalmente. Esperamos contar contigo otra vez, la verdad es que nos gusta mucho hablar Bueno, me ha contigo. pasado aquí mi marido un escrito de los que hacía al principio porque tuvo una vez muchas dudas. Bueno, aparte es que esa es otra, ¿no? Yo no tengo como dones así espirituales tan fuertes y soy más pues de tener fe, ¿no? Y él, que sí que lo tiene, que lo siente y que lo vive, tuvo un momento muy de crisis que dijo, nada, no me creo nada, no sé qué, no sé cuánto, y si de repente pues se le incorporó un espíritu, ¿no? Y escribió aquí, no, no estás solo. No sé si se puede, porque es como de las primeras que hizo y era en un momento que tenía, ya te digo, muchas dudas y era como, no estás solo. No, se lee Vale, perfectamente, es muy escritura automática, que la escritura automática ya sabéis que es como un exacto, es poco eso. errática, pero se entiende. Hoy en día ya hablan a través de él, pero en esos momentos era la escritura por cómo se comunicaba. Pues Nao, esperamos contar contigo en breve en otro programa, que podamos hablar contigo de otras cosas, que ya sabes que nos traes esta alegría que tienes tú, que es como un huracán, que siempre es de agradecer. Un saludo para ti y para tu marido también, y pronto nos vemos. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un abrazo, Un chao. saludo. Adiós. Pues la verdad es que ha sido un programa intensito, Intenso, intensito, ¿eh? Ha sí. sido intenso, ¿eh? Ha sido un programa de estos que a veces nos pasan estas cosas que se nos convierte el programa prácticamente en un huracán que nos pasa por delante y no nos da tiempo casi de nada. Así que nos vamos a ir con tu parte de cine, de consejos para la semana que viene, para que la gente tenga, Ujú. o sea, para el mes que viene, que sepan de qué vamos a hablar y que sepan también qué pueden ver en relación con eso. Muy picadito, muy rapidito, que ya sabes de qué va, que ya tú Súper, ya, súper ya rápido. tienes experiencia. El mes que Eh, viene, ¿de qué va el programa? la semana que viene hablaremos de Aliens. De Aliens. Ojo, cuidado, otro tema Aliens. también que tiene Su miga, su tiene su miga y miga. sus aristas y que también está un poco relacionado también con temas espírita, etcétera, porque ya Ujú, sabéis que ha habido contactados, hablaremos de los contactados, hablaremos de la morfología de los supuestos aliens o no aliens, etcétera, y todo esto. ujú. Pues Pues adelante. claro, con este tema tienes que tener en cuenta que tenemos una filmografía inmensa, inmensa. Lo que pasa es que solo podíamos hablar, por ejemplo, de La Cosa, que es una película de 1982, pero que poca gente sabe que es un remake de otra película de 1951, que era El Enigma de Otro Mundo, y que yo aconsejo mucho verla, sobre todo para poder comparar. A mí particularmente me gusta mucho El Enigma de Otro Mundo. Eh, una de mis películas preferidas es Encuentros en la tercera fase de 1977 de Steven Spielberg, y que es de esas películas que siempre revisito cada poco tiempo. Más películas que a mí particularmente me hayan gustado, lógicamente Ultimátum a la Tierra, una obra maestra absoluta.
Y hablo de Ultimátum a la Tierra, la versión original, en blanco y negro, ¿de acuerdo? No olvidemos no de la versión que hizo Keanu Reeves, ¿de acuerdo? No, la versión original de 1955, perdón, de Ultimátum a la Tierra. Podríamos hablar lógicamente de Aliens, o sea, de Aliens, del juego de Endor. Otra película que también habría que revisitar sería La Guerra de los Mundos. En este caso, las dos, la de 1953 y también lógicamente la de Steven Spielberg, que es de 2005. Cualquiera de las dos. Y me voy a quedar aquí porque podía seguir lógicamente. Bueno, Sí, hombre, hay además filmografía para rato. en el cine precisamente lo que no faltan son aliens. Es decir, aliens hay Exactamente. desde El octavo pasajero hasta, Uh-huh. hasta cualquier película, porque han salido aliens prácticamente en muchísimas películas de Hollywood, así que no vamos a hacer mucho más. Y además podíamos pasar por distintos géneros cinematográficos. Podíamos hablar de películas infantiles como Pequeños Invasores. Podíamos hablar de thrillers como Infiltrado. Podíamos hablar de comedia como Paul. Es que podíamos hablar, o sea, los aliens están en todas partes cuando hablamos de cine. Desde los musicales hasta la comedia y el drama han pasado los extraterrestres por todos ellos, porque hay mucha tradición extraterrestre, sobre todo en Estados Unidos. Dicho esto, nos vamos a ir marchando. Volveremos en breve, volveremos con los aliens, volveremos con más temas, haremos más cosas. Tenemos proyectos por ahí que se llevarán a cabo en un momento o en otro, así que no os desesperéis que todo llega. Y si una cosa buena que vamos a sacar hoy de este programa es eso, es leer, informaros, investigar, que nunca está de más. Más allá de eso, si queréis, mañana Musicales 3 en MixLR. Tenéis el estreno también en el canal de Twitch, que ya lo tenéis colgado, de ayer, de ¿Qué haces, tía? Un programa espectacular, maravilloso, conducido por Jessica y por Leonor. Espectacular programa, interesante, siempre y curioso. Y luego, pues, 1000 cosas que tenéis para ver. Tendremos más programas, tenemos mesas de mezclas y algún ajustando de vez que estamos preparando, que pronto lo tendremos por ahí ya listo. Así que hasta aquí el proyecto Guardián de hoy, Dudu. Ha sido un gusto. Me ha hecho recordar viejos tiempos lo de hablar de este ente que nos visitaba. Bueno, llámale ente, llámale como quieras, que nos visitaba en la radio. Era curioso, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Además, en una de las ocasiones que ocurrió, concretamente, es que fue la primera, lógicamente, yo particularmente me asusté mucho, ¿eh? Bueno, lo sabes porque me vistes la cara, con lo cual... Hubo pero momentos, yo siempre recordaré un momento en el pasillo de la radio, en una de estas pausas, mientras pones, los que no conocéis cómo funciona, mientras pones un tema musical, una ráfaga publicitaria, pues tienes unos minutillos, aprovechas para salir fuera a fumar o... Entonces salí del pasillo y justo se apagaron las luces y estaba nuestra querida productora de aquella época, Laia, que se asustó muchísimo, se pegó un susto monumental, una cosa espantosa, pero bueno, son cosas que pasan y hay 1000 anécdotas y todas las emisoras de radio están rodeadas de ese misterio, quizá también porque hay mucho equipo electrónico, mucha energía acumulada en el mismo sitio y eso es normal. Pero curioso, me ha hecho recordar viejos tiempos. Antes de que nos despidamos, ya hemos dicho muchos libros, pero yo de todas formas quería aconsejar uno, que es el último que me leí con respecto a todo este tema que hemos tratado hoy del espiritismo. Y es un libro que está muy bien escrito y sobre todo muy bien explicado. Que el libro se titula Medium y Mediunidad y que tiene un sobrenombre de Los grandes del espiritismo, técnicas evocativas y experiencias extrasensoriales. Lo voy a aconsejar, entre otras cosas, porque además está para Kindle y a mí particularmente me despertó más curiosidad de la que ya tenía, porque como te digo, está muy bien escrito. Y ya me callo porque si no, no acabamos. Perfecto, pues nos vamos a despedir de todos vosotros, vosotras y vosotros, para que la próxima vez que nos veamos, pues volvamos al mundo este de cosas extrañas, misterios y curiosidades que nos gusta acercaros y que tengáis pues una opinión, pues a lo mejor igual, diferente o encontrada que la que teníais al principio.
Familia, muchas gracias por estar ahí. Un saludo, si os quiere, cuidaros mucho y hasta pronto. Hasta luego.